Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Un gusto tenerlos con nosotros para compartir conocimiento, experiencia y amistad. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto, que ha nacido para capacitarnos de una manera continua, de una manera accesible, sencilla y que todos podamos aprender temas relacionados con nuestra profesión, que es la contaduría. Va dirigido a todos los que trabajamos en esa profesión, a los profesores, a los estudiantes, a todos los contadores públicos y privados de nuestro país y los que también nos ven fuera de las fronteras de Costa Rica. Esperamos que el día de hoy podamos seguir compartiendo y aprendiendo juntos temas relacionados con la contaduría. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial que tiene bastante tiempito de no visitarnos de manera presencial y hoy está con nosotros, que es la máster Silvia Castro Durán. Ella es asesora fiscal y experta en lo que es más que todo la parte de impuestos, muy conocida en el entorno de nosotros los contadores. Ahora es la segunda vicepresidenta del Colegio de Contadores Privados también. Y el día de hoy va a compartir un tema que quisimos llamarlo ¿qué sigue después de las carreras de la presentación de las declaraciones del impuesto sobre la renta? ¿Qué sigue para nosotros los contadores, para los asesores, para las empresas que tenemos que poner atención después de haber enviado una declaración? Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Hace cuánto no venís presencialmente? Como 2 años, yo creo, o más, ¿verdad? Más. Por ahí anda, ¿verdad? Sí. Pero no, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos has dado en este programa, que es pionero en este tema de hablar de contabilidad en redes sociales, ¿verdad? Más en un programa. Pero muchísimas gracias por estar acá. A la vez quiero aprovechar para felicitarte, que nuevamente estás en junta directiva. Te deseo todos los éxitos, que Dios te pueda dar todas las bendiciones y que puedan tomar buenas decisiones para la profesión, para lo que son los contadores privados y también para nuestra presidenta, Rocío Quirós, que también llegó a la presidencia y a los nuevos miembros de junta directiva. De verdad, muchos éxitos a todos los nuevos miembros de junta directiva y que puedan tomar decisiones sabias y atinentes para nuestra profesión. Buenas noches, muchísimas gracias Ivette, muchísimas gracias a las personas que nos siguen en las diferentes redes sociales. La verdad que un placer estar acá con ustedes presencialmente, como dice Ivette, pero bueno, sí hemos estado sí. De forma virtual. La idea sí, definitivamente, hoy poder conversar un poquito más, uno diría como más relajado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya salimos de las carreras, pero no podemos olvidarnos de todo lo que viene. Yo siempre cuando me invitan a hacer charlas de cierres fiscales, ¿verdad? Que es prácticamente como entre casi que diciembre, no, enero, febrero, yo les digo siempre, más que una charla de cierre fiscal deberíamos de hablar una charla de inicio de periodo fiscal. Exacto. ¿Por qué? Porque definitivamente estamos en el tiempo y con miras a cambios importantes que se avecinan en este año particularmente. Entonces ya estamos viendo, de hecho, ahora voy a hacer un comentario porque ya estamos viendo y eso es importante, poder compartir, como dice usted, esa experiencia de esos temas que nos están ocurriendo y que les pasan a otros compañeros que también nos vienen y nos cuentan, pues poderlo compartir con todos para estar todos alerta, para estar atentos a todo lo que se avecina y también para este nuevo inicio periodo fiscal. Ya llevamos el primer trimestre de 2025. Ya, eso estábamos conversando hoy en la oficina, ya está el primer trimestre. Así entonces, ya estamos con la carrera de lo que son consolidaciones y lo que son estados financieros a bancos. Exacto. O sea, en qué momento pasamos ya al primer trimestre del año, ¿verdad? Entonces, realmente... Bien, yo no sé cuántos años tengo de estar diciendo, cuando baja el trabajo, hacemos tal cosa. Ajá. Ordenamos la oficina, ordenamos el escritorio. ¿Por qué? Porque es un cumplimiento tras otro, cambios de normativas, nuevas exigencias que pide la administración tributaria y como lo decía usted, vamos para una nueva era, que es Hacienda Digital. Ayer estaba conversando con un asesor de grandes contribuyentes y me decía, es que ya estamos haciendo el levantamiento para entrar con Hacienda Digital y eso tiene que quedar listo en mayo. Nos decía, entonces, los que creen que eso no va a pasar, lamento decirles que sí va a pasar. Así es. Que sí va a pasar. Silvia, entonces, digamos, ya nosotros enviamos las declaraciones y yo sé que se siente como
Un respiro. Un respiro. Uno, cada vez que uno envía una declaración, uno dice, ay, ya. Pero, sí. ¿Qué viene después de un envío de una declaración de impuesto de renta? Tanto para las empresas como para el que envió la declaración. ¿Cuál es la etapa que sigue? Claro, vamos a ver, en el tema del envío, bueno, si efectivamente cumplí con el deber formal de presentar una declaración de renta el pasado, 17 de marzo realmente, porque en esta ocasión pues se trasladó al día lunes, que era el día hábil siguiente al 15, tengo que saber, ¿verdad?, que definitivamente yo tengo que considerar que lo que yo presenté es una declaración jurada, que debía haberla revisado de previo con todos los elementos de cruce que la misma administración tributaria ya tiene, declaraciones de IVA, información que yo inclusive le he dado a bancos, información a terceros. Entonces la administración tributaria tiene esto. Es muy usual y por eso fue que mencioné que a quienes han presentado la declaración de renta, porque hay muchas otras personas que, es que no tengo toda la información, voy a presentarla en cero. ¿Qué pasa ahí si se presenta en cero? Hay que saber que hay un tema de prescripción. Regularmente hay un periodo de prescripción o el cómputo es 4 años, ¿verdad? De que la administración tributaria tiene la potestad para poder venir y revisar cómo autoliquidé yo mis impuestos, ¿ok? Pero si yo omití mi declaración, y es una omisión del 100%, porque muchas veces dicen, es que fue que, pero yo no omití, yo sí la presenté en cero. No, usted omitió información, está todo en cero. La omisión no son 4 años, son 10 años. Y eso es algo que dejan de lado. Exacto. Y se les olvida. Entonces, eso es muy importante. Ahora, sabiendo también que, y me ha pasado, vieras que recientemente estuve con una empresa haciendo unas rectificaciones de impuesto de renta, porque ellos tienen 2 tipos de regímenes en la misma empresa, ¿verdad? Eso no es tan usual, pero sí en el caso de ellos lo tienen. Y la determinación, digamos que omitieron algunas cositas, no omitieron, sino que el cálculo no estaba, digamos, después de que empezábamos y revisamos. Entonces, vamos y rectificamos. Cuando rectificamos, hay que pagar un impuesto mayor. Ahí vamos a generar un interés que por lo menos este primer semestre de 2025 está en el 8.43%, tasa anual, ¿verdad? Se tiene que pagar ese impuesto. También hay una demora, una mora que siempre se olvida. El famoso 1. El famoso 1% por mes o fracción de mes. Eso es en un de 116. Pero es que nos acostumbraron a que se nos olvidara, Silvia. Digamos, yo estaba antes con un gran contribuyente y teníamos un asesor que nunca, y en su momento le recordó a los contadores anteriores y nunca, para él, para la empresa, fue una costumbre tal vez pagar tarde 2 días, o cuando no había plata dejarlo ahí, pagarlo a los 2 meses, ¿sí? Y muchas veces por el monto, ¿sí? Porque es que la mora tiene la ventaja, que tiene un descuento, sí. Y es un descuento del 80%. Exacto. Entonces, si usted, por ejemplo, va y paga, es un 1% por mes o fracción de mes, pero pagas el 20%. Entonces, ahí tal vez es donde es esa situación. Ahora, uno dice, es poquito. Es poquito. No es material para tributación. Exacto. Lo que pasa es que dicen de poquito en poquito se llena el jarrito. Si la administración tributaria, con una herramienta tecnológica debidamente sofisticada, como creo que ellos están apostando que así vamos a tenerla, ¿verdad?, saca estas estadísticas de todos los que presentaron tarde y van y generan una notificación, pensemos en inteligencia artificial, lo que tanto se ha escuchado hablar. ¿Qué es lo que ya viene? Créanme que salen las notificaciones de sanciones, porque son otro departamento quien sanciona. Y ya si viene la administración tributaria, sabemos que entonces ya los descuentos no son tan grandes, ¿verdad? Pues no dejan de ser, de que sí existen. Inclusive hay muchos que lo que hacen es que, más los grandes contribuyentes nacionales, cuando tienen a un gestor que sí es muy movido, pero hay unos que sí son... A una amistad le digo, yo usted antes de ir a tributación trabajaba en Gota a Gota, ¿verdad? O en Beto lo presta o algo así. Porque llama. No, y ves que le piden a uno metas y no sé qué, no sé cuánto. Y yo, no, pero es que usted no deja ni respirar, güey. Yo ni siquiera he llegado a la declaración cuando yo se está enviando el correo a cobrarla, güey. Exacto. Entonces, en esos casos, cuando son ellos mismos, no es una actuación de la administración tributaria, es un recordatorio de la persona que está ahí, es como un
mi ejecutivo en el banco, pero es mi ejecutivo ahí en la administración tributaria. Entonces me hacen entonces, tranquila, va con el descuento, pero no es usual. Pero saber que existe. Y saber ahora principalmente porque, como digo, se avecinan cambios tecnológicos que lo que van a hacer es ayudar a la administración tributaria a recaudar. Sí. Si usted tiene una buena herramienta. Esa es la meta de ellos, exacto, la recaudación. Por supuesto. Entonces, no olvidar eso, ¿verdad? Muy importante. Ahora, pues, recordar también, ¿verdad? Que ya presenté renta, pero ahora en abril, ¿verdad? Todo lo que es el registro de transparencia de beneficiario final, la presentación de las declaraciones de renta informativas para las inactivas. O sea, no olvidar nada de esto. Para el 30 quedaron las inactivas y declaración de beneficiarios finales. Es correcto, ¿verdad? Es correcto. Entonces, vean que eso es importante. ¿Y precios de transferencia? Eso, si Dios quiere, va a quedar, bueno, todavía no se ha publicado oficialmente la resolución, pero inmediatamente se publique, van a ser 6 meses después de que la resolución entre en vigencia. Entonces, si se aprueba ahora, por ejemplo, en junio, entonces ya prácticamente 6 meses, diciembre, sí. Entonces ya habría que presentarlo. Ojo, porque la gente le dice a uno, pero no, tranquilo, pero yo estoy tranquilo porque va a ser el 2025. No, ahí en la misma resolución dice que es el 2024. Entonces yo tengo que estar trabajando en mi estudio de precios de transferencia de eso. Sí, el problema es que un gran porcentaje están atrasados con ese tema. Es correcto. Bueno, sí, a veces se atrasan los estados financieros auditados. Sí. Ahora imagínense los precios de transferencia. Y sí son obligaciones que hay que ir previendo, porque la no suministro de información tributaria, como lo requiere la norma, recuerden ustedes que va entre 3 salarios, bueno, es el 2% del ingreso bruto del año pasado, pero con un mínimo de 3 salarios base, y un máximo de 100 salarios base. Entonces estamos hablando de entre 1.300.000, ¿cuántos? 1.400.000 algo, como hasta 46 millones. Entonces, ahí sí nos puede pegar duro, ¿verdad? Una sanción de ese tipo. Las inactivas, una sociedad que no tiene actividad económica, que no tiene ingreso porque es una sociedad inactiva, no presenta toda la información de lo que corresponde a la D195, 3 salarios base. A lo que me han dicho es que yo esa sí no la he visto, pero sí me comentaron que han visto y que tienen notificaciones de sanciones de 10 salarios base, cosa que no es correcta. ¿Por qué? Porque es una sociedad inactiva, no tiene ingresos. No tiene ingresos. Entonces no hay base para calcularlo. Exacto, entonces, ¿cuál debería de ser el mínimo? Los 3 salarios base. Igual no deja de ser, ¿verdad? Sí, no deja de ser. Que igual tiene un descuento, que es importante decirlo también, porque no todas las sanciones tienen descuentos, pero digamos estas que acabamos de comentar, sí. Pero ese tipo de cosas son las que no se nos pueden olvidar. Hay algo que me gustaría traer a colación, ahora hablando ya de lo que estábamos en el, ¿cómo es que se llama en este momento? Y es lo siguiente. Nosotros estamos escuchando de los reportes y todos los tratados de intercambio de información que tenemos. Hay, ¿cómo es que se llama? Limitaciones de gastos en la ley de renta y todo, por tener algún gasto en una jurisdicción no cooperante, y se considera no cooperante aquella que no tiene firmado un tratado para intercambio de información tributaria con Costa Rica. Hablamos de los Common Report Standard, los CRC, que ya están, de por sí existen. El FATCA también. Y eso lo tenemos ya ratito de estarlo escuchando, ¿verdad? Pues ya tenemos rato. Pero la administración tributaria ya está actuando con esa información que recibe de los otros países y ya está llegando a personas costarricenses cuyas rentas o riquezas que tienen en otras jurisdicciones aquí ya están siendo revisadas. Pongámosle atención a eso. Entonces, ¿qué podemos pensar ahorita saliendo de todo esto de la declaración? Es cierto, nosotros somos contadores, nosotros llevamos el día a día, pero también gracias a los ERP que tenemos podemos irnos descargando un poquito y también ir analizando. Y prevenir muchas cosas. Exacto, porque nosotros acá tenemos que saber que venimos a definitivamente un cambio importante a nivel tecnológico, pero también, así como nosotros los contadores, que ya ahora usamos un ERP, un sistema contable, que ya nos ayuda un poquito menos a aquello de las transcripciones de libros y esas cosas, también en Hacienda ya van en algún momento a quedarse con esos tiempos tal vez que van a ocupar para analizar las bases de datos. Entonces, vayamos previniendo y vayamos visualizando para que de forma paralela también vayamos corrigiendo cosas que podemos corregir. Y yo siento que lo que viene también, siento que es la última declaración de renta en un 100% hecha por el contribuyente, porque ya entra Hacienda Digital y el panorama va a cambiar. Entonces va a venir un pulso entre la administración tributaria
y el que emite las declaraciones. Es correcto. Entonces, yo como contador tengo que estudiar, tengo que analizar las normativas, tengo que prepararme para ese pulso que voy a tener con la administración tributaria. Pero si soy nada más un digitador, que llena declaraciones, que baja de los programas de factura electrónica, nada más paso datos, plin, plin, plin y mando, entonces no estoy analizando, estoy haciendo el trabajo de un robot, como digo yo, ¿verdad? El trabajo de un robot que él igual lo va a hacer. Entonces, ya nos alcanzó el tiempo y realmente tenemos que tener ese plus como profesionales. Y ya ha pasado en otros países, la profesión continúa y más bien mejoró. ¿Verdad? No, y eso es el asunto, vamos a ver, es prevenir, es analizar lo que estoy haciendo y siempre mantenerse actualizado. Yo creo que siempre, ¿verdad? Hemos conversado de eso, mantenerse actualizado sobre vea, en este momento hay varios borradores ya de resolución que están en hacienda.go.cr, donde están las publicaciones de los proyectos de ley, proyectos de resoluciones sobre los cambios que venimos ahora con TribuCR de formularios, porque recordemos que tampoco es que nos van a poner el sistema de una vez, no, tienen que haber cambios normativos, por lo menos a nivel de resoluciones. Debemos de sacar ese tiempito y poder revisar estos temas. Entonces, ¿qué les digo yo ahorita? Y recomendación súper importante, estén al tanto de esos cambios. Casi siempre están saliendo las publicaciones y demás en los medios. El colegio, por ejemplo, es uno que siempre, bueno, gracias a Dios siempre están mandando todos los recordatorios, mire, esto se publicó, ahora el Colegio de Contadores Públicos también lo está haciendo, mandan como un resumen de los oficios y demás del mes. Ese no me ha llegado. Ese sí, y ese está interesante, está bonito y está de guía. Yo algo que aprendí muchísimo, y lo voy a mencionar porque se llama don Hernán Vargas, un ex compañero de Deloitte, él era también funcionario de Hacienda. Con ese señor yo aprendí que uno de verdad, él le mandaba a uno el publicado hoy, y era precisamente todo lo que salía en la Gaceta relacionado con impuestos, todo en temas, él también mantenía un archivo, ese señor era el Google, ¿verdad?, el que tenía todo actualizado, por ejemplo, de los oficios. ¿Para qué nos sirven los oficios? Nos sirven para ver por dónde la administración tributaria más o menos define. No son vinculantes, estamos de acuerdo, pero sí nos ayuda a nosotros. Entonces, así como eso, así como las resoluciones, los cambios que se avecinan, hay que estar detrás de esto. Inclusive con la Asamblea, si yo pudiera decir que fuentes de información, SINALEVI, la Asamblea Legislativa, en la web que tenemos, los proyectos de ley, vean, tenemos uno que es muy importante, el cambio del tema del diferencial cambiario, que ya está el proyecto de ley, ya está el proyecto, sí. Se ha discutido en la Asamblea Legislativa. Entonces, todos esos cambios nosotros tenemos que irlos moviendo, tenemos que irnos, ¿cómo es que se llama?, capacitando en todo esto, porque van a venir los cambios. Entonces, sí, digamos, este año, más allá del día a día, que nosotros como contadores pues registramos sistemáticamente todas las transacciones diarias de una empresa o de un contribuyente, mejor dicho, también yo tengo que saber que hay cambios y que se están dando ya, o sea, que ya se están publicando. Entonces, no hay una, ¿cómo es que se llama?, no es admisible, una justificante admisible, desconozco la ley, no. Y nosotros como contadores somos médicos, nada más que en números, y no nos podemos dejar atrás, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante. Y además ya del día a día, de todas las declaraciones, el IVA no, algo que sí yo digo en renta, y es una sugerencia, si me estuviera escuchando alguien del Ministerio de Hacienda, ¿verdad?, es una sugerencia que doy, es que renta deberíamos de trasladarla al día 31 de marzo, el vencimiento, así como en otros países hermanos de Centroamérica. ¿Por qué? Porque el 15 tenemos IVA. Sí. Entonces a veces se complica un poco y además no estamos... Mes de marzo para mí es algo desgastante, a pesar que uno trata en su planificación de ir adelantando esas rentas que tal vez no llevan pago, es solo presentación, pero y que mi oficina yo considero que es, digamos, está pequeña, yo creo que pequeña la mía, y están las medianas y las grandes. Entonces, yo no visualizo las grandes, o sea, eso debe ser de locos, ¿verdad? Tiene que haber una planificación o meter personal extra para poder sacar todos esos informes y todo pega el minuto 15. Y revisarlo bien, y revisar. Es que lo más importante, yo siempre digo, es cruzar información.
Exacto. Cruzar información, porque como usted decía ahora, si esa persona nada más está ahí digitando, pero no está viendo, porque los sistemas también tienen sus pulguitas pulgones. Claro. Y entonces no revisamos bien, aquí me dio un dato diferente y qué raro, porque me pasó con un cliente con un las día famosas de estos, facturas que son de colones y que los pasan en dólares. Y que pasan en dólares. Un día estábamos haciendo el de un lavacar, ¿verdad? Y veo yo el impuesto del IVA pagar una millonada, ¿verdad? Y yo, ¿qué es esto? ¿Por qué está saliendo tan alto esta declaración? Y empezamos a revisar, y el muchacho, la muchacha que facturó, en vez de facturar 10,000, facturó 1,000,000. Es que, y son cosas como de razonamiento, como de lógica. Y entonces, ¿y ahora qué hacemos, verdad? O sea, no se puede pasar eso así. Hay que, la famosa conciliación del IVA, que para mí sí existe, ¿verdad? Sí, entonces, lo mismo. No, eso no es normal. Pero si es un robot, solo que le pongas tal vez rangos de riesgo va a determinar que no es normal, ¿verdad? Pero si no... Pero tenés que meter un logaritmo en un robot, ¿verdad? Exactamente. Para que haga eso. Todo eso va directamente a la declaración de impuestos. Y yo considero, desde el año pasado estoy hablando de ese tema, que eso de Hacienda Digital va a ser un empujón al contador para un crecimiento profesional y de respeto ante la sociedad. Entonces, eso va a depender de nosotros. Quiero saludar a todos los que se han venido conectando. Ahí veo que está José Becerra con nosotros, nos está diciendo que excelente charla. A don Eduardo Antonio Badilla Cerdas, Eduardo Vives, Laura Patricia Chinchilla nos dice buenas noches, un saludo cordial para ambas y una felicitación especial para Silvia por su nombramiento. A don Milton también estaba ahí, el señor Berríos con nosotros, y a todos los que en estos 10 años realmente hemos sentido el apoyo de ustedes. Si Dios quiere, en mayo cumplimos los 10 años, así que espero que todos se conecten en esos programas que vienen, si Dios quiere, para recordar. Vamos a estar pasando como programas del recuerdo, de cuando inició Experiencia Contable, dónde iniciamos, cómo era la cabina, cuando estuvimos en pandemia, que los programas eran todos digitales y lo malo es que duraban más de una hora. ¿De acuerdo? Durábamos más de una hora porque no estaba Andy para que nos cortara ahí y nos dijera ya, ¿verdad? Entonces a veces se nos dificulta pasarlos en lo que es el programa por la hora, pero sí quiero que todos se conecten en estos programas que vienen para festejar juntos realmente, si Dios lo permite, ahora en mayo los 10 años, y es el mes del contador también. Entonces los esperamos en estas fechas a todos los que programa se conectan en vivo y también en diferido. Y realmente, Silvia, yo sé que a usted también le ha pasado cuando llegan las personas y a uno le agradecen el tiempo que uno invierte para capacitar, para darles una charla, para compartir experiencias, para compartir experiencias, conocimiento, sí, ¿verdad? Y ellos le agradecen a uno porque tal vez viven en lejísimos, en lugares donde no pueden ir a capacitarse, y lo hacen por medio de la radio o por medio de las redes sociales. Entonces yo siento que todos saben que los que vienen a este programa no cobran, vienen igual a honoren. La idea es que todos nos capacitemos y estemos actualizados con los temas, especialmente fiscales, que cambian cada rato. Claro, ¿verdad? No, y que vienen definitivamente. Y retomando un poquito el tema con lo de la declaración, por ejemplo, ahorita que viene lo que va a ser Tribu CR, ¿verdad? Se esperaría, que es la apuesta que yo siento que tiene Hacienda definitivamente, en que en algún momento ya tengamos las declaraciones preelaboradas. Cuando ya tienes una declaración preelaborada, eso significa que tienes que tener mucho cuidado de que tus datos contables coincidan con los que tiene Hacienda. Recordemos que ¿cómo va a obtener Hacienda esos datos? A través de las facturaciones electrónicas o comprobantes electrónicos, voy a decirlo, donde vamos a hablar de la factura electrónica, del tiquete electrónico, del recibo de pago electrónico para los casos de cuando son ventas a crédito con las condicionantes que tiene la ley, ¿verdad? Para no mencionar estas. Las notas de crédito, las notas de débito, la factura de compra electrónica local y la factura electrónica de compra de servicios del exterior. Me falta la de bienes, sí, pero la de bienes se va a mezclar o se va a concatenar, por así decirlo, tal vez, con Atena, que va a ser el sistema de aduanas, porque esa es la diferencia, ¿verdad? Recordemos que ahora los sistemas ya van a ser integrales. Entonces, claro, si ustedes se ponen a ver, acabo de mencionar que todas las transacciones de una organización
van a quedar trazables a través de estos comprobantes electrónicos que viajarán a Hacienda. Entonces es importante que también estemos revisando lo siguiente. A mí me gustó mucho ahora la charla que dio Minor de facturación electrónica de Hacienda ahora en el colegio, fue la semana pasada, yo la vi todo ahí en vivo. Él decía, y eso es algo que tal vez porque como él está tan inmerso en tema de la facturación electrónica, es algo que con lo que yo siempre he mencionado, la factura electrónica o el comprobante electrónico real es el XML, el feíto, el aburridito de leer esa cosa toda. No entendemos nada. Ajá. Pero no, es el que viaja al sistema y lee. Y lee, exactamente, porque es una sábana de información. Pero ese es el verdadero comprobante electrónico. Y resulta que hay muchas ocasiones que ese comprobante electrónico viajó, sale el mensaje también XML y dice mensaje 3, el del mensaje. Eso es que rechazó. ¿Por qué? Por aquel verificador, recordemos en agosto del año pasado, la carrera que tuvimos después del 19 de agosto. Si yo le emito una factura electrónica a una persona que no es contribuyente de renta, que no está inscrito en tributación, la factura la va a rechazar. Y ojo, yo tengo la obligación como emisor de que tengo que tener una factura autorizada para respaldar mis comprobantes. Ahí estoy fallando. Entonces vean que ustedes que ahí vamos a un tema de control. Yo tengo que preguntarle a mi cliente, ¿usted requiere factura electrónica o tiquete electrónico? Es un tema de cultura, sí. Pero es importante decir la segunda, o tiquete electrónico. Exacto. Porque muchos dicen, ¿usted va a requerir factura electrónica? Entonces, ¿qué está dando a entender la persona que está recibiendo el mensaje? No, yo no ocupo factura, es lo que responde. Es lo que dice. Si no, no me la den, porque creen que están evadiendo. Exactamente, que la empresa no va a facturar. Y no es eso, por eso es que eso es un tema de cultura. Sí, y me decía un día de estos, alguien que estaba conmigo, uy, eso es prohibido decirlo, ¿verdad? Entonces le digo yo, no es que no está diciendo, lo que él intenta decir es que se ocupa una factura electrónica con nombre o le da un tiquete electrónico, eso es lo que quiere decir. Pero es por la cultura que existía. Sí. En un taller mecánico, en un taller mecánico le decían a uno, ¿ocupa factura o no ocupa factura? Es que si le ocupa factura, le tengo que cobrar el impuesto, porque el impuesto general sobre las ventas en los talleres de mecánicos sí existía. Era uno de los poquitos servicios, ¿verdad?, que estaban grabados. Pero entonces queda como ese chip y viene desde hace años, ¿sí? Pero ahora hay que ir, y yo siento que ahí es donde la administración tributaria sí tiene que acercarse mucho más al consumidor final. Sí. Explicar, miren señores, si ustedes no requieren factura, sepan que tienen que recibir al menos un tiquete electrónico, que es exactamente igual que la factura. Bueno, no lo tenemos que decir eso, pero es igual, pero tienen que recibirla, porque todo ese tipo de información lo que va a hacer es que se va a ir y va a ir a llenar una declaración de forma digamos que una preelaboración, y ahí es donde los números no van a pegar, ¿verdad? Porque si yo me di cuenta de una empresa que me contactó y me decían, Silvia, es que tenemos como 100 facturas rechazadas. Yo, ¿cómo? Claro, fue por ese mismo tema. Emitían factura electrónica y las personas a las que la emitían no estaban registradas en tributación. Entonces, ¿qué le tenían que haber hecho a ellos? Tiquetes electrónicos. Y no importa, puede ir un tiquete electrónico con el nombre de Silvia Castro, de Ivette Barbosa, o sea, pues no importa, porque el tiquete al final y al cabo tiene la misma estructura que una factura electrónica, exactamente la misma. Lo único es que la factura electrónica sirve para unos propósitos y esos propósitos son específicos de la administración tributaria y el tiquete electrónico para otros fines. Que ya la administración tributaria, y yo me acuerdo muy bien cuando Marvin siempre lo decía, desde que esto empezó, bueno, yo realmente me acuerdo, yo sé que en el 2018, noviembre, fue cuando se hizo la masividad, pero digamos, nosotros empezamos con factura electrónica realmente en el 2016, sí, que fue cuando se empezaron a hacer las primeras pruebas, las primeras empresas a las que invitaban y demás. Las primeras profesiones o servicios que empezaban. Exacto, entonces yo me acuerdo que ellos siempre decían eso, es que el tiquete electrónico va a ser para algo específico, para otro tipo de auditoría o fiscalización. Para venta consumidor claro, final, que no pero le afecta. Eso es importante, Ivette. Entonces, vean que más allá de ya tener un primer trimestre, un primer cierre, recuerden ustedes que ya estamos hablando de cambios que vienen y que tenemos que ir cambiando también mentalidad de nuestra empresa. Porque si usted se pone a ver, usted y yo estamos en conta, estamos en finanzas, estamos en las áreas, pero quien está ahí delante del cliente, quien está ahí para facturarle, no necesariamente tiene conocimiento de esto. Exacto.
Y no le da el seguimiento no le como da, lo que hablamos porque ahora no de la lo factura conoce. del millón. Porque no lo sea, el conocen. otro se llevó el gasto riquísimo para deducirle renta. Santísima, no pagó. Quiero saludar a Edgar que nos está escuchando, a Marcos Vargas también que está escuchando, a Eduardo Antonio Badilla, a Ethel Sandino, a Luis Valverde, que también se están uniendo a la transmisión, a Ellen Villagrán también, que está con nosotros, y don Jorge Berrío nos hace una pregunta. ¿Cómo deberíamos manejar los gastos que se pagan en las instituciones del Estado que no dan comprobante electrónico? Vamos a ver, es importante recordar que las instituciones del Estado, vamos a ver, por ejemplo, lo que es la luz, sí nos tienen que dar factura electrónica, ¿verdad? Ellos sí tienen, en telecomunicaciones también. Habría que ver qué tipo de servicio, porque lo que dice la ley expresamente de los que son exentos, de los que son o que tienen, sí, la exención de emitir la factura electrónica, son aquellos siempre y cuando no vendan bienes o servicios gravados con IVA. En el momento en que esas instituciones vendan lo que es la parte de bienes o servicios que sí están grabados con IVA, sí tienen que emitir factura electrónica. Ahí me estoy refiriendo y voy a decir un ejemplo, las municipalidades con los cobros de parqueos, porque eso está grabado con IVA. Deberían de estar emitiendo factura electrónica. Ya hay temitas donde ya uno no puede, digamos que meterse tanto, porque pero es el mismo Estado en que está fallando. Claro, a mí me van a decir, sí, pero es que es un gasto y yo lo necesito pasar por deducible. Bueno, por lo menos, porque yo lo vi, porque yo tenía en la municipalidad bueno, ustedes saben que hay tantos de los cobros de los CIPAR y hay otros nombres tantos. Y lo que te llega no es una factura electrónica. Es un recibo, pero deberían de estar emitiendo. En estos casos, es como un comprobante que pagó. Exacto. Si, por ejemplo, la institución vendió bienes o servicios y están grabados con IVA, sí deberían de estar emitiendo la factura electrónica. No hay una exención para eso, porque la ley los hace exentos siempre y cuando no vendan bienes o servicios. Bueno, el que recibe ese tipo de gastos y facturas y revisa, debe exigir la factura electrónica. Yo soy una que de ahí, últimamente uno paga impuestos y uno no estaba acostumbrado a pagar porque no estábamos grabados con los servicios, ¿verdad? Entonces, tenemos que deme factura, pero va a salirle más caro la reparación del portón, deme factura. O sea, yo sí necesito ese IVA y necesito la factura para rebajar mis gastos, rebajar mi renta, perdón. Y me decía, pero le va a salir más caro. Yo, no importa, al final me va a salir más caro, no, que usted no me facture. Pero entonces, usted sabe que... Entonces uno se siente a explicarles que ese crédito y empieza uno, ¿en serio eso se hace así? Ajá. Entonces sí vale la pena. Entonces empieza ellos también uno a hacer se vuelve análisis. Evangelizador. ¿Verdad que sí? Parece que uno está entregando tratados. Exactamente, exacto. Pero es que ese es el tema, la cultura. Es la cultura. Y a veces se peca en esas cosas, ¿verdad? Entonces es donde uno tiene que tener muchísimo cuidado definitivamente. Pero sí, viene temas, además de todos los cambios que hablamos, precios de transferencia con las declaraciones cuando temas, vengan, que están acostumbrados, ay no, yo no tengo, a veces dicen, es que no, yo solo tengo una transacción con una empresa afiliada, sí, igual ocupa estudio de precios de transferencia, o sea, y no, pero es que yo no soy gran contribuyente nacional, igual todos ocupamos, si tenemos relaciones con partes vinculadas, sí o sí, ocupamos el estudio de precios de transferencia. Exacto. Eso es muy importante. Nos dice don José Becerra que rifemos 3 libros, Silvita. Ay, qué bello, muchas gracias, José. Del impuesto de renta, así que vaya pensando muy buenos. En 3 preguntitas ahí para hacerle a los que nos están acompañando hoy o una pregunta y los 3 primeros que respondan la consulta ahí, les vamos a dar los libritos y muchísimas gracias, José. ¿Cuándo viene por acá? Se le extraña, desde el año pasado no viene, qué barbaridad. Entonces esperemos tenerlo pronto aquí. Ania nos dice, excelente, doña Silvia. Y nos dice don Jorge Mario, por ejemplo, los que se paga, cuando uno paga los permisos del Ministerio de Salud. Pero vamos a ver, es que eso no es un servicio, ¿verdad? Ya los permisos ya son tipo de canon o tipos de impuestos, podemos encontrarnos, entonces ya eso sí ya no deben de dar una factura electrónica, pero sí en ese caso sí deben de dar un documento, un recibo, comprobante de pago.
porque eso es diferente. Es que, don José Mario, o Jorge Mario, perdón, lo más importante es que en el momento en que me vendan un servicio, esto es un permiso de funcionamiento, entonces eso no es un servicio como tal, es simplemente un tema de burocrático, digo yo, no, legal, que tiene que existir. Que hay que cumplir. Y que hay que cumplir, Sí. Es un deber, exactamente, es como por los impuestos, Hacienda no nos va, bueno, Hacienda nos da un acuse de recibo, cuando nosotros le hacemos la declaración y después pagamos, ¿verdad? Sí, en ese caso, no se preocupe porque eso no es un servicio, entonces no tiene que tener una factura electrónica, pero sí tiene que tener un comprobante de pago que realizó, eso sí, súper importante. Me interesó una que decía aquí Daniela Alpizar, no sé. Esa sí no la veo. No la veo, voy a ver si usted sí la ve. Ok, dice, saludos afectuosos a esas dos señoras. Muchas gracias, Daniel Aguilar. Aguilar. Es don Vea, Daniel. me va a disculpar, ¿verdad? Es don Daniel. Es don Daniel. Vea, usted dice, grandes profesionales. Yo decía, ¿cuál está buscando? Alpizar, no, la que no lee cerca, ¿verdad? Dice, lo que dice doña Silvia va un poco más allá. El verdadero responsable de que las cosas se hagan bien es el empresario, y ni la administración tributaria ni los colegios hacen algo concreto para acercarse a las empresas a llevarles la información y que sepan cuál es su responsabilidad y cómo pueden apoyarse en el contador, pero apoyarse y dejar de creer que eso es responsabilidad de mi contador. Vieras que yo con don Daniel hay algo que sí es muy cierto, vamos a ver. Por eso yo a los colegas contadores, y los digo en las charlas y demás, cuando le dicen a uno, pero es que yo advertí que esto es un gasto no deducible, es que yo advertí de este riesgo, yo siempre les digo, déjense un correíto enviado, déjenlo un respaldo, porque yo lo viví. Vea, Ivette, yo desde el 96 yo estoy trabajando en contabilidad, pura conta, porque siempre, yo salí de un vocacional y gracias a Dios tuve trabajito en contabilidad. Yo me acuerdo muchas veces cómo siempre era, es que es culpa del contador, es que es culpa del contador, es que es culpa, y vieras que eso es como cuando uno va en la escuela y uno, escuché, que es culpa del contador, es culpa del contador. Y uno va a la administración tributaria esperando que pase, cuando uno hacía filas allá y todo, y uno se sentaba ahí y usted escuchaba eso. Es culpa del contador. Culpa del contador. Eso siempre. Y el mismo del Ministerio de Hacienda le decía, ¿y su contador qué le dijo? Ajá. ¿Y su contador en qué lo asesoró? Y eso le dijo el contador, o sea, también de un lado. Por eso yo siempre recomiendo, déjese el papelito habla, decía una excompañera de trabajo. Ahora el correíto habla. Ahora es el correíto. Yo hasta los imprimo en PDF y me los archivo ahí porque uno informa. Porque después, uy, Silvia le recomendó eso. Imagínense, ¿verdad? Entonces, digamos que dejamos eso. Eso es muy importante porque debe de quedar de respaldo, porque cuando ese contador se va, después dicen, no, es que fue el contador. Y muchas veces ahí es un tema de no comunicación. Ni siquiera le voy a echar la culpa al contribuyente, es no comunicación. Entonces, por eso nosotros tenemos que advertir. Ahora, en cuanto al tema de llegar y acercarse a las empresas, bueno, realmente nosotros siempre, y hablo por el colegio, nosotros todo lo que es, y hablo también por el Colegio de Contadores Públicos, que sé que, digamos, se hacen los comunicados, siempre están dirigidos a los agremiados, pero siempre hay publicaciones y canales de YouTube, de Facebook, donde están publicándose todo este tipo de información. Entonces, al final siempre el contribuyente y las empresas buscan el pago, digamos que pago mínimo o pago justo, digo yo, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que uno tiene que saber que siempre van a haber quebranturas, o sea, que se quebranta algo. Yo siempre digo, usted administra el riesgo, usted sepa cuánto es el riesgo, usted administrelo. Pero no es culpa del contador. El contador tiene que informar. Sí, uno asesora. Porque el contador hoy no es solo el que registra, es ya que se vuelve un analista. No, y yo soy una que empiezo a analizar las cuentas y les digo, tiene una contingencia en esta cuenta, en esta otra, por esto, esto y esto. Les mando un correíto, tienen esa contingencia. Ustedes son responsables, si mejoran ese control o esa manera de registrar, ¿verdad? Porque en una revisión vayan ahorrando la plata porque se los van a quitar ese gasto. Me pasó en una empresa una vez, yo les había hecho un diagnóstico fiscal. Uno como asesor, uno hace el diagnóstico completo y con uno los contribuyentes le cuentan todo. Entonces yo con base en todo lo que me cuentan, en todo lo que observo, en lo que recopilo de información y demás, yo les determiné un ajuste de un aproximado de 300 millones de colones. Fueron fiscalizados después y en ese periodo.
les ajustaron como 65 millones de colones más o menos. Y me dicen, pero doña Silvia, pero es que no me ajustaron todo. Sí, claro, porque no se metieron a todo. Y pasa que a uno le dicen, pero vio, es que no me lo revisaron. Otro de lo que le dicen a uno es, no, es que ya me revisaron y eso me dijeron que está bien. Le dijeron que está bien. No salió en la auditoría. No, es que las auditorías que se hacen de forma aleatoria y selectivas. No se hacen en su totalidad. Como uno asesor sí lo hace. Entonces a veces creen por estas cosas que sí están bien y cuando ya pasa lo otro, el contador fue el culpable, como dice don Daniel, ¿verdad? Y eso no es correcto. Entonces yo dirás que yo en eso, como auditora, porque al final uno siempre hace auditoría tributaria, ¿verdad? Yo siempre, cuando me dicen eso, que fue el contador anterior, digamos, ahí yo por lo menos trato de mantenerme al margen, porque yo estuve ahí. Porque yo como asistente contable vi cómo al contador siempre le decían que todo el contador, y yo era testigo de que no era él. Entonces supe lo que era estar ahí y de verdad ver que no era él. Exacto. Entonces por eso es que yo ahora pues también me pongo los zapatos de esa otra acera y también lo visualizo así. Entonces yo lo que le digo, don Daniel, es que bueno, los colegios sí se acercan y buscan a sus agremiados y al final son sus manos, sus brazos en la industria, en la economía costarricense, que son, por lo menos en los colegios, inclusive voy a decirlo, el del Colegio de Ciencias Económicas también, ha hecho grandes congresos, ha hecho grandes capacitaciones, entonces al final, sí, al final siempre estamos hablando que los colegios se acercan a los contribuyentes, a los empresarios, a través de sus brazos. ¿Cuáles son sus brazos? Sus agremiados. Por eso es tan importante las colegiaturas. Yo por eso sí lo visualizo como una importancia, porque usted tiene un órgano que le dirige y sobre el cual usted va a depositar su confianza. Vean, yo me acuerdo en los años 96, cuando yo estaba saliendo del colegio y uno en la parte de impuestos, a mí me hubiera encantado tener todas las herramientas con las que hoy se cuentan, lo que los muchachos cuentan hoy. Me encantaría. Pero en aquel momento no, en aquel momento ni siquiera dije esto tributario. Sí, igual en la parte financiera, en la parte de normas. Exacto. Yo sufrí mucho como para aprender a hacer estados financieros como Dios Por manda. supuesto, pero hoy en día eso es otra cosa. ¿Cómo se le dice? Un kilómetro más de la carrera que uno tiene que recorrer, no donde llega el límite del colegio, donde llega el límite del Ministerio de Hacienda, de las capacitaciones, tenemos que correr ese una milla más, extra, que es el que nos toca a nosotros, ¿verdad? Exacto. Para poder trabajar. ¿Ya pensó la pregunta? Una pregunta de hablando, los ¿verdad? Los tres primeros que respondan. Así que los tres primeros que respondan, así que vamos a atención, ver. Los tres primeros que respondan la pregunta. Ay, voy a mandarle un gran saludo a mi amiga Rocío Quiroz, nos está siguiendo también, nuestra primera presidenta del Colegio de Contadores Privados, un abrazote. Qué buenos saludos. Definitivamente, a todos, Clever siempre nos está, bueno, no sé si no te me parece. Salen los suyos. No salen los suyos. No. Vea usted, aquí sí, tengo don Clever. Eso lo extraño, a veces salen los comentarios y a veces no me aquí salen. Hay una pregunta de Clever, vamos a ver. Sí, perdón, ya vamos a hacer la pregunta. Dale, porque esa no me sale a mí. Doña Silvia, ¿por qué llevo varios años en que no pago el timbre de educación de 2 sociedades que tributan como rentas de capital inmobiliario? No me sale el cobro en conectividad. ¿Será que como no presenta de 101 no hay capital donde calcularlo? Sí, correcto, Clever, es por eso. Entonces, en este caso, antes de que nos quitaran el E17, podíamos hacerlo mediante un D110. Ahora el tema es que ya no tenemos E17. Entonces no tenemos un recibo oficial de pago. Yo vieras que intenté la otra vez hacerlo por DTR, o sea, domiciliando una cuenta en ATV, pero vieras que no me generó eso. Pero cuando uno se mete en la parte de pagos, ahí a mí no me, vamos a ver, en el DTR sí está el D110. Ajá, ahí sí me lo genera. Ahí sí puedo generar, entonces puedo hacerlo así, puedo intentarlo. Yo lo hice y a mí no me dio. O sea, no me generó. A mí me salió. Para una sociedad que tengo yo que es inactiva, porque a la gente se le olvida que las inactivas. Puede ser que es porque es inactiva. No, porque es que las inactivas también pagan timbre de educación y cultura. Pero a mí sí me lo generó. Pues esa no me la generó. Casualidad, porque eso estábamos conversando en la oficina, que hay empresas que no les sale, pero yo lo pagué y hasta mandé el comprobante y todo. Pero yo no sé por qué hay unas empresas sí y otras no.
Eso sí está muy raro, pero Sí. sí está pasando. Pero porque yo hasta le mandé un pantallazo de lo mío y me dice, no, y a mí no me sale eso. Vea, lo que yo les recomiendo es, si no puede hacer por el DTR, porque a mí me pasó así, que no me lo presentó, es hacer el trámite por Travi y solicitar que le suban un recibo de pago, porque si no, no van a poder seguir pagando. Y no, o sea, no lo pueden pagar. Sí, no lo pueden porque pagar. Es de rentas de capital y esto se lee sobre el capital. Entonces, ¿qué información tiene Hacienda sobre capital? No lo tiene. Ninguno. Don Milton dice, una sociedad inactiva tiene cuenta corriente, banco le exige, me imagino que el banco le exige pago activar ante Hacienda si no lo cierran. Bueno, vamos a ver, a veces yo siento, y los bancos, ¿verdad?, con todo el cariño y demás, pero a veces sí se extralimitan un poquito, ¿verdad? Entonces, igual, si tiene una cuenta, debiera de ser, y si está generando, obviamente el banco sí se tiene que asegurar de que cuáles son sus orígenes. Lo que normalmente pide es una certificación de contador público donde se establezca cuáles son los orígenes. Yo intentaría primero por ahí, antes de hacer una inscripción, porque es que cómo usted va a inscribir una sociedad que no tiene actividad, entonces tiene que haber algo, porque si fuera por una de inversión, una sociedad que tiene solamente un título valor y demás, eso sí es una sociedad activa y va por otro número de actividad económica, no por la de personas jurídicas constituidas. Gabriela Mayorga, saludos cordiales. Okay. Silvia, te robo el micrófono. Ahora sí, ya la me pregunta. quitó el programa, Dios la mío. Pregunta. Ay, la pregunta, vamos a ver. La pregunta, y primero quiero saludar a Rocío, ya me salió el mensajito. A Rocío Quiroz, que nos dice buenas noches, un saludo a dos grandiosas profesionales. Muchísimas gracias, Rocío, y le digo igual, felicidades, que Dios me le dé sabiduría, inteligencia y prudencia para dirigir por estos 2 años la institución y nuestra profesión, que Diosito siempre esté al lado suyo y de toda la junta directiva. De parte de Experiencia Contable y todos los seguidores le deseamos muchos éxitos y felicidades a mi amiguita Rocío. Ya tengo la pregunta. Y ya tiene la pregunta Silvia. Sencilla. No podemos contestar todo, pero ahí vamos. Y sería para ver yo la pregunta, aplicar pantallazo aquí. Claro, la pregunta sería, ¿cuál es la sanción por la no presentación de información tributaria que me solicita la administración? ¿Otra vez? ¿Cuál es la sanción relacionada a la no presentación de información tributaria? Un requerimiento, una notificación. Está ruda, vamos a ver. No, yo la dije, estaba súper sencilla. Vamos a ver. Yo la dije. Si hubiera sido vos, ya hubieran contestado un montón, porque vos se las pone facilitica. Vamos a ver, a usted si le sale, a mí no me ha salido ninguna respuesta. No, aquí, solo tengo preguntas. A ver, ¿quién se quiere ganar los libros? Son 3 libros. No, don Jorge Mario. No, es que esta medio salario base es por la no presentación de una declaración. Esto es la sanción por la no presentación de información tributaria. 2% de los ingresos del año pasado. Daniel Aguilar, una multa hasta de 3 salarios bases, algunos casos. Clever Calderón le contestó. Sí, ahí va un libro de Clever. Ajá. Don Daniel Aguilar, una multa de 3. Pero yo no quiero libros, dice don Daniel. Ok, entonces dejamos los otros 2 libritos para el siguiente programa y Clever Calderón se lleva el primer libro y si Dios quiere en el próximo programa rifamos los otros. Eduardo Vives contestó muy bien, respuesta de 3 a 100 salarios base bueno, dice 2%, nada más voy a decir algo, es 2% del ingreso bruto del año pasado con un límite de 3 salarios base y un máximo de 100 salarios base. Voy Eduardo Vives, ya, pantallazo, ya listo, está copiado. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en el programa y a Silvia, muchísimas gracias, espero tenerla pronto otra vez en el programa para que veamos temas interesantes relacionados con la parte de saldos a favor, con las no presentaciones de estas declaraciones que vienen, ¿verdad? Y obviamente estar pendientes cuando ya Hacienda dé el banderazo de Hacienda Digital. Y me gustaría nada más señalar y recordar, ya que siempre eso lo paso diciendo, ya que vamos a cambiar de sistema de ATV a Tribu, váyanse por un extracto de cuenta corriente de Hacienda para sus clientes. Pídanlo antes de pasarse a Tribu CR. Sí, exacto. Eso es una buena práctica que se podrían hacer. Muchísimas gracias. Y gracias a todos. Y nada más les quiero dejar una frase que dijo un contador cuando dio el tema del programa. ¿Qué sigue después del impuesto de renta? Cobrar.
cobren los honorarios y los servicios profesionales de todo el trabajo que hicimos a marzo. Muchos no han empezado a cobrar y ese es un defectito que a veces tenemos nosotros los contadores. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana aquí en Experiencia Contable a partir de las 7 de la noche.